comunidad top, ¿cómo están? A mí ya me han visto, soy Rocío, me encuentro con mi amiga Nora. Hola, muy buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren muy bien. Ella no la conocía, no sé si... Platícanos un poquito de ti. ¿Quién es aquí? ¿Quién te invitó? Me colé. Veo un edificio y dije, Yo vi la puerta abierta y olía a café y... Sí, huele a café, es una invitación formal. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, el profesor Jirafa les aprueba este mensaje. Bueno, soy guía facilitador de recursos humanos, pero la verdad es que mi experiencia laboral me hizo caer aquí, maravillosamente aquí porque me encanta estar aquí. Pero bueno, a mí me encanta el arte, yo soy fanática del arte. Yo estudié una licenciatura en arte con especialización en docencia por parte de Secretaría de Cultura Jalisco. Entonces, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con arte. Por desgracia, no he tenido la oportunidad de desenvolverme en ese medio como me gustaría, pero hay algunos proyectillos que por el momento andan en pausa, pero sí, actualmente pues soy parte de varias cosas aquí en Top que ya después irán descubriendo por medio de redes sociales, pero sí, creo que lo más notorio es que pues soy guía facilitador de recursos humanos y lo demás lo irán descubriendo si siguen nuestras redes sociales. Qué misterioso, caray. O sea, ahora los enjaretaste a que nos sigan sí o sí. ¿Quieren saber qué me dedico? Sigan en mis redes. ¿Quieren chismecito? Síganos en las redes sociales. Huevo, chismecito. Va, pues el día de hoy, pues tenemos un punto en común. Yo soy diseñadora industrial. De hecho, pequeño comercial. Para cuando escuchen este podcast, ya habrá salido el curso de diseño gráfico. Es diseño gráfico para principiantes, así que es una situación un poquito como de introducción y así. Entonces queremos pues hablar de diseño, hablar de arte, un poquito de como punto en común que tenemos tú y yo. Y básicamente de barallar. Yo quiero que en algún momento entremos así, los memes son arte. Claro que sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que este punto se tiene que abordar en este podcast. Es importante, es muy importante. Actual, es el contexto. Es relevante, es cultura. Los memes son cultura. Es el medio en el que la juventud nos informamos de algo que está pasando en nuestro entorno, que decimos, ay, ¿por qué tanto meme, no? De esta cosa, ¿no? Sí, no, de hecho, bueno, nos estamos adelantando un poco, pero en realidad, o sea, como pequeño spoiler, en sí vamos a hablar de vanguardias artísticas. Sí. Pero, o sea, yo soy las que piensan que lo que hoy consideramos clásico y elegante y de alta cultura canónico era el meme de sus tiempos. Totalmente, sí. Y pues obviamente él pasó la prueba del tiempo, pero fue, o sea, sucedió. En algún momento fue cultura popular, por eso llegó hasta este punto. Entonces, si ustedes preguntarán, ¿y eso a mí qué? O sea, pero es que en serio no dimensionan cuán influyente puede ser a tu día a día en todo. O sea, por ejemplo, yo en alguna parte del curso, de hecho, o sea, ay, aquí súper comercial. No, pero pues uno lo hace y pues se queda con la idea, ¿no? Claro. Hablo como del origen de las tipografías y como lo que hoy consideramos como clásico, que son como estas tipografías así como cursivas y así. Medio góticas. Ajá, en su momento fueron súper modernas porque pues era... Y reveladoras y escandalosas. Ajá, exacto. Entonces, y al día de hoy tú puedes transmitir un mensaje, o sea, y dar esa sensación porque tiene todo este backup histórico. O sea, sí, o sea, el tema de la conciencia colectiva a mí me apasiona. Claro que sí. O sea, de cómo a veces uno lo da por sentado, pero es porque... Un historial previo. Ajá, hay generaciones y generaciones que te taladraron con ese mensaje. Vamos a empezar, digo, de ahora ya nos vamos como con backups. Aquí tenemos una pequeña lista de algunas de las corrientes artísticas como más emblemáticas, o sea, diría yo. Tú vas a ser un poquito más experta en ese sentido que yo. Mira, por ejemplo, vamos a hablar de impresionismo, de art and crafts, de art nouveau, de art deco, de futurismo o algo. Sí, futurismo, tal cual. Futurismo italiano. Ajá, cubismo, bla, bla. O sea, por ejemplo, todo ese tema de futurismo yo voy a ir como full on porque a mí me encanta la ciencia ficción, ¿no? Entonces, y tiene todo que ver con la Guerra Fría, por ejemplo. Tú que nos estás escuchando, en este caso te voy a recomendar verlo porque vamos a de pronto poner apoyos visuales en YouTube. Digo, puedes escucharlo y escuchar a nuestras dulces voces. Así es. Pero si te decimos, aquí vamos a poner una imagen, ahí te mudas un ratito a YouTube, nada más para que veas de qué estamos hablando. O si quieres hacer un research básico en Google de las palabras clave que digamos, también funciona. Claro. Entonces, bueno, hablemos primero de impresionismo o posimpresionismo. Básicamente, o sea, digo aquí mi descripción de ardua investigación
de Wikipedia. No, bueno, así más o menos, o sea, traje como un script, pero bueno, nos vamos a debrayar. O sea, el impresionismo se desarrolla en Francia a finales del siglo XIX y tiene todo que ver con que, pues, de retratar la realidad tal cual, ¿no? O sea, de poner como temas de color, de textura, o sea, por ejemplo, se me ocurre Monet. Creo que incluso entran personas como Van Gogh, o sea... Es que yo tengo mucho más fresco, por ejemplo, el impresionismo alemán. A ver, vas. Que, bueno, es más oscuro por el contexto. Bueno, sí. Sí, de todo esto a partir de la Segunda Guerra Mundial, colores verdes que incluso influyen en el cine. Ajá, es que yo también quiero hablar de eso, de cómo incluso las películas sencillas que tú ves y así, sí, tienen todo. El Doctor Caligari y todo aquello. A ver, pero entonces, Alemania. Ajá. Sí, pues es desde una perspectiva del artista. Lo que es indudable es que hay una etapa en la que todo fue muy canónico, pautado por los reyes, ¿no? Creo que ese es un buen punto de partida. Que anteriormente, si le gustaba tu trabajo a alguien de la realeza o nobleza, te ponía un estudio en su casa y tú te dedicabas a pintarlo. Pero había otras personas, artistas del medio, que no les agradaba eso. Entonces estaban en contra del sistema. Por ejemplo, Goya. Goya dice, no, ¿yo qué voy a andar pintando reyes? Yo no quiero eso. Es el equivalente de ¿cómo porque voy a estar siguiendo influencers. Sí, exacto. Y lo que hace es pintar borrachos, pintar prostitutas, pintar un montón, incluso la casa de locos, que antes se utilizaba esos espacios de las personas con algún problema mental o alguna trastorno como entretenimiento de la clase alta, ¿no? Entonces él captura la magia de todos esos procesos o de toda esa realidad que en realidad no se captura en lo que es la realeza, porque no es su contexto. Entonces hay dos caras de la moneda donde vemos a la persona que rige, poderosa, canónica, con un montón de filtros. De filtros, sí, claro. Es como que esa persona que sabes que tiene más filtro que persona en Instagram. Exacto. Y luego tenemos pues la realidad cruda y dura de estos artistas que sin ellos no nos daríamos cuenta más que pues de lo que trataban de visualizar, ¿no? Sí, y esto es mucho la realidad de incluso actualmente. Si tú buscas un destino turístico, te sale lo más bonito. Pero, ¿cómo te enteras que no todo es así? Pues yendo y viviendo la experiencia. Claro, de hecho, o sea, ahorita... se me fue exactamente lo que iba a decir. Déjame organizo mis mentiras. Okay. O sea, creo que últimamente hay como inquietud, o pensamos que es últimamente, de que lo que ves en redes sociales pues no es la realidad, ¿no? Y que a veces tú te pones como esta vara muy alta de que, o sea, si yo no estoy viviendo esta vida con esta gente filtrada, o sea, como esta curaduría de contenido, de que son vidas perfectas, con parejas perfectas, con gatitos perfectos, o sea, todo perfecto, pues no estás viviendo tu vida al 100, ¿no? Y obviamente por internet pues todo se ha viralizado, o sea, ahora tienes más gente con la que competir según tú, o sea, digo, no debe ser competencia, pero a veces te lo pintan como que sí, o sea, es broma, pero si quieres no es broma. Pero siento que con este tipo de cosas como que uno se da cuenta que el humano siempre ha sido así, o sea, de querer retratar como la mejor versión de ti mismo, pero a veces en los grises se pierde, o sea, pues te pierdes como de esta oportunidad de decir, no, también la tristeza, el abandono, situaciones de crisis son parte de la vida, y en vez de decir, oh no, yo no soy una reina, una princesa, yo no estoy en este bonito cuadro, lo que sea, soy un simple plebeyo, o sea, no sé, o sea, siento que a mí me gusta mucho ver la historia en ese sentido de cómo estamos condenados a repetirla en muchas ocasiones, solo con nuevos juguetes, con nuevas herramientas. Sí, totalmente. Sí, es que es algo que ya entré en una crisis existencial, ¿sabes? Es muy pronto para entrar en crisis. No, es muy temprano. Es muy temprano. No, y luego ahorita que decías de que ves las fotos de un lugar y que dices, oye, pero en realidad es tan bonito, ya tendemos a ver de que hasta los reviews en internet, porque dices, ¿será o no será? Y de hecho creo que hay un documental, no sé si en Netflix, que se llama Dark Tourism o Turismo Oscuro, que es más bien ir a lugares
como de la parte oscura de ese lugar, o sea, de que no sé, la devoción a la Santa Muerte o prisiones o manicomios y así. Digo, normalmente lo venden de una forma morbosa, ¿no? Pero por otro lado, pues es que sí es cierto, o sea, terminan yendo como lugares conocidos por ser hermosos, pero en realidad van a la parte que no lo es, o sea, sí, a mí se me hace muy interesante en lugar de idealizar todo, porque algo que tienen que entender es que en casi todas estas corrientes artísticas no se limitan a ser corrientes artísticas, casi todas tienen de fondo una filosofía, un movimiento. Un manifiesto, un documento que pauta por qué nace esta vanguardia. Ajá, exacto. Entonces es como, casi todo es una reacción a lo anterior. Es como los gobiernos de sabrá Dios qué país tercermundista, que en todos tratan como de arreglar la administración anterior, pero dejan más desarrollo, por favor. Se oye más bonito. Pero todos como que tratan de arreglar la administración anterior dejando baches nuevos. Entonces, así son estas corrientes, todas son una reacción a la anterior, o sea, en este caso como un hartazgo de que todo estaba pintado bonito, precioso y aquí nadie sufre. No, es como yo me quiero hacer full on emo, o sea, no sé. Claro, sí, o sea, e incluso en el momento en el que aparece la cámara fotográfica o los inicios empiezan a entrar en una crisis fatal los artistas porque dicen, no, yo ya había perfeccionado mi técnica. Sí, el casi un fotorrealismo, ¿no? Sí, de autorretrato. Sí, un realismo exacto con técnica y, uy, ¿qué crees? Eso ya lo puede hacer algo con menos tiempo, con menos esfuerzo, menos dinero. Bueno, en un principio a lo mejor menos dinero no, pero te empiezas a cuestionar si lo que haces verdaderamente tiene un futuro, ¿no? O me imagino que eso se cuestionaron, ¿verdad? Sigue siendo muy vigente, o sea, yo creo que mucha gente empezó a cuestionarse su existencia cuando llegó Canva. Es como, güey, yo estudié esta madre. Uy, sí. Y ahora todos, o sea, yo como diseñadora sí te pasa de que, oye, te encargo tal cosa y tú de que arre y pues cuesta tanto, pero ¿por qué si lo puedo hacer gratis en Canva, ¿no? Y tú así como, sí, pero todos tienen el mismo mendigo logo en Canva, entonces pues si no te agobia que todos tus posts y todo tu contenido va a lucir exactamente igual que medio Instagram, pues adelante y te vas a llorar en una esquina normal. Sí. un día de trabajo normal, ¿no? La vida de los diseñadores. No, entonces sí, es algo súper fuerte porque empiezan, incluso los artistas que comenzaron con algo totalmente canónico y estricto técnicamente, después dijeron, no, yo ya no quiero esto, o sea, ¿qué más hay aquí? Y se fueron al cubismo, o se fueron a lo surreal, y dices, surrealismo, ajá. ¿Cómo pasó? ¿Qué epifanía tuvieron? ¿Qué tomaron? ¿La pastilla roja, la pastilla azul? Para tomar una decisión tan importante y de ser respetados por su técnica impecable a algo diferente, que a lo mejor tú lo ves y dices, lo hizo alguien de 5 años, pero... Y si te digo que hay un proceso detrás de todo esto. Claro. Sí, es una polémica enorme que... Sí, que luego la típica broma de que no manches, mi sobrino pudo haber hecho esta madre. Sí, o sea... ¿Por qué estoy pagando por esto? Sí, o el plátano pegado en la pared con cinta adhesiva. que la verdad a mí me gusta mucho porque es una obra que critica mucho al mercado del arte. Sí, es una sátira al arte, ¿no? O sea, también había una que a mí, esa no es una sátira, pero me impactó mucho. Yo no sé si califique como impresionismo, pero me impresionó. Todo mal aquí, muchachos, esto no es una clase de arte, ¿eh? Somos dos personas que les gusta el arte debrayando. Sí. Para más referencias, busquen un libro. No, esta artista que su es que más bien es un performance, o sea, de que se queda en una silla, o sea, sentada y en la mesa tiene como diferentes cosas, de que una rosa, un cuchillo y así, y que su performance era, puedes hacerme lo que quieras. En tanto tiempo, ajá. Y que al principio la gente era como, pues agarraba a lo mejor la rosa y como que con los pétalos le acariciaba la cara y así, pero fue escalando y creo que hay gente que le cortó cabello y así. Sí, le enterraron las espinas, se rumora que hubo alguien que tomó la pistola y que estuvo a punto de dar un tiro, pero alguien más de ahí lo desvió. No manches. Sí. Ay, muchachos, pues en el nombre del arte, se pueden calmar un poquito. No hay necesidad de repetir el experimento. No, pero aún así me pareció muy interesante, o sea,
la crítica social de hasta dónde es capaz de llegar a el ser humano. Ajá. Y que lo orilla a hacer eso, pero también ese es un tema de otro podcast, estamos ¿no? aquí, estamos retomando muchos temas aquí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a pasar a otro, ¿va? Quiero aclarar que esto no necesariamente está en orden de aparición. Entonces, ustedes pueden hacer una línea en del los tiempo. comentarios nos pueden dejar con mucho gusto el orden de cada uno y de cuál va antes que otro, y el público y nosotras se lo apreciaremos Aprendizaje muchísimo. Colaborativo, chicos. Ajá, sí, el aprendizaje ya no es solo que alguien llegue y se siente y te dé información. No. Cuestiónalo. Cuestiónanos. Pues, Art and Crafts. Como reacción al incremento de la producción en masa y el declive correspondiente de la artesanía durante la Revolución Industrial, hubo un resurgimiento por el interés de arte decorativo. Fue un movimiento nacido desde los ideales, la preocupación de los efectos de la industrialización y un retorno a una forma de vida más simple y la mejora de los objetos domésticos ordinarios. A mí me gusta porque yo no sé si también, pues ya ves que cada corriente artística puede retomar de sus predecesoras o a lo mejor es una mezcla de todas, pero yo, por ejemplo, digo, particularmente en esto, o sea, y tratan de visualizar como el contexto, o sea, las ciudades empezaron a crecer a lo idiota. Sí. La urbe, o sea, empezó a ser, o sea, si alguna vez te has sentido asfixiado porque estás en una ciudad, porque hay un friego de tráfico, porque no puedes ni respirar bien, porque es la contaminación. O sea, imagínate cuando antes ni siquiera estaba controlada las ciudades y el crecimiento exponencial. O sea, antes era como pues ni modo, te friegas y el dinero está en la ciudad y todos viven así en un cubito. O sea, por ejemplo, ahorita como que ya hay un poquito más de crecimiento sustentable, ¿no? O sea, y de calidad de vida, más o menos, pero se pretende. pero por lo menos en papel lo intentan, ¿no? O sea, antes era de que jornadas laborales de 12 horas y olvídate de derechos humanos. Entonces como que, o sea, imagínense que pues ya no hay verde, ¿no? O sea, ya ni siquiera hay plantas, o sea, todo es metal, todo. Entonces como que hay como, ahorita para todo esto vamos a lo mejor está poniendo imágenes para que nos entiendan un poquito, pero hay como esta inquietud por regresar a una vida más sencilla. Y yo creo que incluso, como todo en el arte cíclico, o sea, siento que incluso estamos volviendo a vivir esa situación. O sea, no sé si les ha pasado, les ha tocado que ahorita está muy de moda cosas con madera. Orgánico, vintage. Ajá, orgánico, vintage, tener plantas dentro de tu casa, hacer como estas estructuras verticales porque pues ya no cabemos. Entonces, los jardines son verticales o se combinan plantas con madera y piedra por dentro y todo esto. Y habla mucho de el hartazgo que tenemos de la industrialización y como la añoranza que tenemos de otra vez ver verde, de ver la naturaleza. Es como, ya no quiero ser adulto. Ya no quiero crecer. Yo no quiero la ciudad. También hablo mucho en diseño teníamos esta expresión de la honestidad de los materiales, o sea, de que los materiales no finjan ser lo que no son. De hecho, tú puedes darte cuenta que un edificio se siente viejito si tiene como los perfiles de las ventanas, de los perfiles de metal, si son dorados. O sea, fíjense, un edificio se ve viejito si tiene los perfiles dorados o si el enrejado tiene como en las puntas un toque dorado. Es porque en alguna otra corriente todo quería imitar al oro. Pintaban las cosas aunque no fueran de oro, pero como ahorita estamos regresando como a Art and Craft, la honestidad de los materiales, ya empieza a verse como de que más bien si hay una viga de metal, se deja la viga de metal. Si se ve una tubería, en lugar de esconderla, se pinta, pero para que la veas. Y pues también, por supuesto, el tener una vida más sencilla, con madera, con plantas, con ventilación, con luz, antes que tener así como todo atascado de objetos, más bien hasta el minimalismo entra en un poquito. Te me siento culpable. ¿Por qué? Porque me acabo de dar cuenta que el impresionismo sí lo mencionaste bien y yo me confundí con el expresionismo, pero ya desperté, ya me hizo el café. Entonces sí, o sea, nada más retomando, eximo mis errores. Yo creo que si ven un profe me va a colgar, un ex profe me va a colgar porque confundí una cosa con otra que son totalmente diferentes, pero sí. El expresionismo es el que casi parece como un collage de pintura, ¿no? Expresionismo, o sea, alemán, sí es como que... Se me cayó la pintura y lo dejé ahí. Me suena eso a Pollock. Okay. Pollock, pero
es el inicio de grandes formatos que tenía que sacar muebles de su casa para pintar en esos lienzos, pero sí quería redimirme en mi error, que sí, el impresionismo, incluso hay música impresionista que está súper bonita, búsquenla ahí en Google, música impresionista, incluso te la ponen con un cuadro de Monet y es súper relajante, yo la escucho cuando siento que ya no puedo más. Y estaría súper padre hacer el ejercicio también de lograr relacionar qué trazos o características de este movimiento tiene que ver con la composición musical, ¿no? Y en cambio, el expresionismo alemán sí son cosas muy oscuras por el contexto. Sí, entonces sí, ya aclaramos ese error, ya me siento mejor, ya voy a poder dormir. Muy bien. La magia le dice, no se crean, se los vamos a dejar así para que vean que uno aprende con el tiempo. Sí, y que somos seres humanos que pasan malos y buenos días. Y de todas maneras, o sea, a veces todo va junto con pegado. O sea, sí tienen sus diferencias, pero también todo es una consecuencia del entorno, o sea, de algo, o sea, muchos de estos, o sea, por ejemplo, hasta uno podría decir que en cuanto a reacción social, pues muchas son el hartazgo de su tiempo, de decir, no manches, llevamos viviendo de cierta manera durante tanto tiempo, necesitamos algo nuevo. Queremos algo diferente. Y todas son eso, o sea, creo que todo se resume en queremos algo revolucionario o extrañamos el pasado, la neta. Wow, sí, una categorización que me imagino 2 cajas enormes en donde sí puedes clasificar de la manera más óptima las cosas, ¿sabes? Digo, o sea, si alguien que también experta en antes está viendo esto y me dice qué barbaridad estás diciendo, ahí pensé, pero yo siento que todo se puede calificar de esa manera. Queremos algo nuevo, o sea, queremos romper el estereotipo y así, y luego nos damos cuenta que fuimos demasiado lejos y queremos regresar. No sé si les ha pasado, digo, no, aquí estamos debrayando, que en todas las películas ahorita, series, todo es un retorno a los 80. De Stranger Things, películas como que vuelvan a salir de que Ghostbusters. Sí, o Apocalipsis y todas cosas que no pasan aún. Ajá, yo estaba hablando con una amiga que es diseñadora de modas y ella decía que es porque el último momento de la humanidad donde se sintió segura fueron los 80s, porque después de los 80s empezaron todos los temas de sobrecalentamiento global, de que extinción de las especies, o sea, los millennials somos una generación muy perturbada, ténganos paciencia. Porque yo les decía, es que porque me da nostalgia una época que no viví. O sea, yo soy del 90 y no voy a especificar, ¿ok? Pero, o sea, hay un 1-9 por ahí. Pero dije, claramente, o sea, los 80s no los viví, o sea, por lo menos yo. Y dije, ¿por qué me da nostalgia? A lo mejor tiene que ver con tus papás que te ponían música y con eso de que en México a veces llegan un poco más tarde las corrientes. Todo llega muy tarde. Todo llega muy tarde. Pero bien. Las soluciones, las vacunas, todo llega tarde. Pero el punto es... El punto es, también, pero ella me decía que también en parte era porque el último momento donde la humanidad se sintió a salvo colectivamente fue en los 80s. En los 80s es como, güey, llegó el internet y tenemos carros y tenemos música en tu Walkman o como sea. Y luego nos dimos cuenta que eso tiene un precio. Por eso mi categorización de o romper el estereotipo o extrañamos el pasado. No sé, teóricos de las artes, o sea, se las paso al costo, o sea, pueden no darme crédito, yo dono información. Incluso invitarlos en la sección de los comentarios ustedes cómo perciben, porque al fin y al cabo están escuchando la percepción de Rocío, la percepción de Nora, pero ¿y ustedes cómo perciben todos estos cambios? O desde su perspectiva, desde su edad, desde su contexto, porque siento mucho que el contexto tiene que ver y si se pudiera categorizar este tipo de cosas, si pudiéramos meterlo a un gran cajón o a varios grandes cajones, ¿cómo lo harían ustedes? Rocío tiene su punto, que puede dividirse en esto. A lo mejor yo puedo tener otro, ¿no? De donde el espectador o el público es más pasivo y el otro es más activo, ¿no? Entonces, dependiendo de las experiencias incluso que hemos vivido, podemos categorizar o hacer o hablar, pero al fin y al cabo también queremos que resuene contigo y que tú hagas una categorización o que formes también tu propia opinión, porque esto también no solo te ayuda a escuchar y a lo mejor lavar los trastes sin que sientas que estás lavando los trastes, ¿verdad? Porque yo hago eso cuando oigo podcast, pero también dejar ahí algo, una semillita que nos ayude a pensar en algo más, ¿no? Y a decidir por nosotros mismos
mismos. No que recibas un contenido a lo mejor medio digerido a través de los ojos o las vivencias de alguien más, sino que tú también desarrolles algo para ti, ¿no? Cuestiónanos. Bueno, pasemos a una que me encanta muchísimo, Art Nouveau. La amo. Aparte tengo una anécdota, así que, pero ahorita vamos viendo más o menos a grandes rasgos. Tras la corriente del Art and Crafts, el Art Nouveau fue un movimiento principalmente ornamental, se desarrolla en Europa y Estados Unidos. Se caracteriza por el uso de líneas asimétricas y orgánicas, o sea, como... Suelta la mano. Suelta la mano, exactamente. En lugar de formas sólidas y uniformes, se aplica en arquitectura, interiores, joyería, carteles, o sea, ya hay más ilustración para este punto, más publicidad. Y dice, los artistas de esta época querían romper con estilos más rígidos, ¿ven? O sea, siempre es como retorno al pasado, romper. Yo insisto, crear una nueva estética basándose en la naturaleza a la vez que incorporaban cosas de la revolución industrial, o sea, ya era un poquito más mix. Las principales características fueron el uso de vegetales, formas redondeadas, el uso mucho de imagen de mujeres, los cuales se representan de formas delicadas, con cabellos ondulados, pliegues en las vestimentas, y valoraba también la lógica y la racionalidad y las ciencias. O sea, a pesar de que se basaba mucho en ciertas cosas naturales, o sea, ya trataba como de incorporarlo, la revolución industrial que se vivía en esa época. Pero ahí va mi anécdota. Yo estaba en plena clase de historia del mueble. Wow. Sí, porque teníamos clase de historia del mueble. Wow. O sea, ¿ustedes creen que esto es información? O sea, no. O sea, es una embarrada porque tuve clases de vanguardias artísticas aplicada al mueble. Y la verdad es que tú dirías, pues, ¿de qué puedes hablar? No manches, era mi clase favorita. Estaba padrísima. Hablaba de la Bauhaus, hablaba de la silla 14. Luego les explicaré qué era esa silla. Cómo hubo una corriente muy minimalista debido a personas cristianas. O sea, porque como no creían en el apego. Y son las principales causantes de que tengan estos muebles como con doble función. Ubicas estos que son de que lo despliegas es una litera, pero si lo repliegas es un escritorio, así. Esto tiene todo que ver con esa corriente porque eran personas que como no creían en el apego material vivían en espacios muy reducidos. Entonces tenían que como que ingeniárselas para que todo cupiera. O sea, el hecho de que tú puedes colgar tu escoba atrás de la puerta es totalmente su invención. O sea, ese tipo de ingenio. O sea, no tal cual eso, pero como que resolvían las cosas así y hasta la fecha perdura. Pero bueno, gran clase. Entonces empezamos a hablar de Art Nouveau. Y yo en esa clase, pues como pueden apreciar los que están en YouTube, tengo cabello chino. Y entonces la tenía inclusive más largo. Y tenía una blusita como de encaje y así, ¿no? Y mi maestra estaba full on explicando el Art Nouveau, así en media epifanía de que es que está precioso, me encanta ese tipo de corriente y se caracterizaba por usar ondas y usar las figuras femeninas y que la naturaleza y las mujeres eran como muy de que cabellos ondulados y chapeteadas y así. Hagan de cuenta como su compañera. No manches. Yo no podía sentirme más realizada, maravillada, o sea, empoderada de que, por supuesto, soy el emblema de la nube. Nadie me bajó de mi nube. Entonces, yo sí, claro, soy esa persona. Por supuesto que eran mujeres preciosas y una tiene autoestima, pero bueno. O sea, no sé si califica tal cual, pero una tiene su autoestima. Pero desde entonces le agarré tanto cariño a esa corriente porque dije, la maestra ha hablado. La maestra es la autoridad en esta clase y yo le voy a hacer caso. Entonces, no, desde entonces me gusta mucho. Y es como todo lo que ustedes conocen como vintage. O sea, ay, qué vintage se ve. La neta es Art Nouveau. Y en su momento ni siquiera era vintage. Era el retomar las corrientes de entonces, porque hacían mucho mix con que si había máquinas de escribir, que si había, o sea, lo que ustedes ya consideraban vintage ahorita, pero entonces era moderno. Entonces, ¿tú qué sabes del Art Nouveau? ¿Qué te gusta el Art Nouveau? ¿Qué piensas del Art Nouveau? La paleta de colores también, los cabellos ondulados siempre se me han hecho preciosos. También lo relaciono con algo muy familiar, porque también en mi familia, las mujeres, que somos más mujeres, todas son de cabello ondulado. Entonces también cuando me topo en mis clases, el Art Nouveau a mí se me hace algo muy bonito de ver, ¿no? Entonces, toda esta combinación y de las ondas me trae mucha paz, porque sí, en muchas ocasiones enlazo una línea con algo rígido, algo que ya está, algo tenso, porque si tú agarras una cuerda y la tensas es una línea.
Y eso implica una tensión que te estresa un poco. Ajá, un foco de estrés. Ajá, entonces al ver esta soltura de trazos incluso y ya después pasarlo al diseño gráfico de una imagen, se ve súper bonito, ¿no? Entonces, sí, es una corriente que no le tengo como tanto cariño como tú por la experiencia, pero sí se reconoce mucho, pues lo que desarrolló, ¿no? Eso se me hace bastante... Y ahorita que dijiste lo de que se percibe la tensión en una línea, o sea, a mí saber todos estos temas, o sea, a lo largo de la carrera y así, despierta como esta noción de que lo 2D, o sea, lo que está como en visual, transmite, incluso tiene un sentido de gravedad o de energía o de dinamismo. O sea, por ejemplo, o sea, ¿cómo es posible que una línea en un territorio 2D o una línea curveada, una línea recta, te transmita cosas? O sea, es una línea, es una conexión de un punto con un punto. Sabe cosas. Es como cuando te muestran las manchas así de psicología. Uy. Y es como, güey, esta gente sabe cosas. Entonces es muy interesante porque si la sabes, o sea, si entiendes de dónde viene, puedes manipularla. Súper. No, pero puedes darte a entender muchísimo mejor. O sea, si tú estás como en un ámbito artístico, ya sea diseñador gráfico, y la verdad yo creo que en este punto debes saberlo porque estás rodeado de ello. Todo lo que es Instagram, todo lo que es Facebook, o sea, toda la publicidad que te bombardea 24/7 se apalanca un poco de estos conceptos de diseño, de arte, de cómo la correcta composición de ciertas cosas te transmite a un nivel inconsciente. Entonces puede ser la persona que se va full on swipeando el celular y no cuestionas nada, o el que se da cuenta de lo que le están vendiendo y ya tú decides y dices, no, bueno, sí lo compro o decir no, o sea, llega al punto donde es muy fácil satanizar las redes sociales o el internet y decir, no, eso es malo, no se está rompiendo. Es que no. Es una herramienta, tú defines si es bueno o malo, depende de cómo lo utilices. Bueno, tuvimos un pequeño corte, no estoy segura de en dónde lo vamos a retomar, pero que sepan que hicimos una nueva conexión, o sea, descubrimos que cantamos, vamos a hacer un grupo, un dúo musical, espérenlo en las redes. Ya sé, villancicos ahí. Sí, nos rentamos para bodas, como 15 años. 15 años, así. Novenarios. Dejaremos nuestras redes ya oficiales del dúo Las Chinos. Me encanta el nombre improvisado, Las Chinos. Entonces ya, para darle un poco de fin a esa idea. Ya me acordé, estamos hablando de las redes sociales y básicamente cuestionen su entorno. Pasemos a otra corriente artística. Sobre la mesa. En teoría hay unas antes, pero me las voy a saltar porque creo que está muy padre contrastar Art Nouveau con Art Deco. Hablemos de Art Deco. El Art Deco fue un movimiento internacional en Europa muy importante. Toma muchas referencias del Art Nouveau, así como elementos de la Bauhaus y el cubismo. Ya hablaremos de ello. Amo la Bauhaus porque hizo la chocomilera. Es que la Bauhaus ya tiene más que ver con diseño industrial y con el tema del... hacer el arte útil. Hacer el arte útil, pero hay una frase que es la forma precede a la función, que es primero la función y después la forma se adapta a ello. Y muchas veces era al revés. Ahorita para ustedes a lo mejor es lo más normal porque todo se tiene que ser ergonómico, o sea, tiene que ser útil, pero es que no siempre fue así. ¿Saben qué? Parece que vamos a hablar primero de la Bauhaus. Bueno, nada más para que vean por qué me gusta. El Art Deco a mí me gusta mucho contrastarlo porque es todo lo opuesto, es geometría, son cortes. Les voy a decir por qué estaba bien chido. Coincidió mucho con la aviación, la electricidad, la radio y con el descubrimiento de las pirámides. O sea, yo no sé si recuerdan esta película del Gran Gatsby, que tiene como todas estas referencias del Art Deco y cómo las mujeres eran con el cabello como cortito, así recto. Los vestidos eran también rectos. Por aquí les dejaré imágenes, o sea, como un rectángulo. Y tiene todo que ver con que las pirámides se descubrieron. Y así era el arte egipcio. Entonces era como súper guau. O sea, volver al pasado. Entonces por eso comenzó. Y también era todo geométrico porque pirámides. O sea, eran más cosas, pero para que vean cómo el entorno condiciona el arte y el arte condiciona el entorno. O sea, son las dos cosas. Me gusta mucho porque es como todo lo opuesto al Art Nouveau, que son estas figuras orgánicas y mujeres así curviadas, así como, o sea, lo curvy era la moda en Art Nouveau y en Art Deco era así como mujeres estilizadas y muy altas o no sé. Me llama mucho la atención, justamente volvemos a lo mismo del contexto, ¿no? El contexto aplicado lo que se inspira del pasado aplicado al contexto.
Entonces, si nosotros tratamos de retomar algo que no está dentro de nuestro contexto, así lo apliquemos y esté avalado por millones de autores o acreditado por artistas súper populares, si no obedece tu contexto, no lo sigue la gente o se ve muy fuera de lugar, a menos que encontremos un punto de apoyo en el que digas, ok, sí, esto nace en otro contexto, pero es universal por esto. Ajá, o tiene que ver con el mío en esta parte, ¿no? Y por eso lo adapto y hago eso, ¿no? Sí, o sea, creo que, y si están escuchando este podcast, tal vez es muy probable que les interese un poco más las artes, ya sea por su profesión y todo. Y yo creo que, o sea, sí o sí, tienes que interesarte por tu contexto, no necesariamente estético, o sea, tienes que saber qué está pasando. O sea, simplemente ahorita en redes sociales, o sea, ya sea para bien o para mal, según a quién le preguntes, ya no puedes decir cualquier cosa. Y yo creo que es importante en el sentido de que, claro, porque ya tu margen de público es más amplio y tienes que tener cuidado con todos los contextos a los que puedes involucrarte. Pero bueno, de ahí vienen expresiones de generación de cristal y esto y aquello. Les recuerdo que su generación fue la generación que decía que tú eras del diablo. Entonces, yo no sé quién es más cristal aquí. Es que está súper difícil, ¿sabes? Eso me hace recordar muchísimo. Me va a salir un poquitín del tema, pero... Lo hemos hecho todo el podcast. Que justamente en los diplomados que doy de recursos humanos había personas que decían, es que la generación actual exige mucho. Es que les tienes que dar todo en el trabajo. Y dices, ¿en verdad les tenemos que dar todo o lo que desde un principio se debió dar? Ajá, exacto. Es como, es que la generación de ahorita pide mucho. Y yo, sí, pide derechos humanos. Es mucho para nosotros porque a lo mejor no lo vivimos. Perdón si por 50 años no se lo dieron a las generaciones anteriores, pero... Sí, que ese es un contexto súper amplio detrás, claro, que después lo retomaremos. Sí, que no es intención causar polémica, pero el asunto es que yo creo que los humanos somos cíclicos, entonces vivimos en revolución desde siempre. Volviendo un poquito a lo de las corrientes, o sea, todo influye en el todo y no puedes como vivir aislado en tu monte así creando arte, es como claro, poder puedes, y seguramente también será un reflejo de tu experiencia aislada y eso seguramente va a ser rico para otras personas, pero que no te sorprenda si no hace conexión con todos, o sea, ¿por qué? Porque pues realmente el arte creo que es conexión, o sea, de decir, eso me resuena en mí por esto, o sea, de esto me habla a mí por esto, como yo medio en broma, pero si quieres no es broma, con el Art Nouveau, o sea, ajá, sí. de obviamente como yo hice esa conexión, dije, no, pues ya, o sea, por siempre y para siempre, o sea, representante del Art Nouveau. Pero al final del día es eso, o sea, de que conectar con otras personas. Claro, y también me gusta mucho cómo te sientes identificada por una experiencia personal con un tipo de arte o de vanguardia o de corriente. Y me gustaría también saber a ellos, o sea, a qué se sienten parte o si es que se sienten parte. O si todavía no, o sea, investíguenlo y yo estoy segura que uno les va a resonar. O sea, que uno van a decir, órale, ¿no? O incluso poderles dar nombre. A lo mejor ya les gusta y no sabían qué era. Seguramente. Descúbranlo en el siguiente podcast. Vamos a hacer un test al final de qué vanguardia artística eres. Según tu signo de zodiacal, ¿qué vanguardia artística eres? Sí, ay, seguramente en uno de estos de sopitas.com, uno de esos o de BuzzFeed, está. Bueno, vamos a hablar de uno que medio hemos dicho, pero ya, vamos a pelar. Cubismo. Que siento que quieres platicarnos. Te siento un poco más centrada en el cubismo. Es que es una experiencia totalmente diferente el ver un cuadro de cubismo, hacer uno. Ajá. Para mí fue muy difícil. Porque en primer lugar nunca me gustó usar una regla, ¿verdad? Y no tengo como que tan buen pulso. Lo mío también son más... me encanta el arte experimental. Y pues eso sí, es una perspectiva diferente. ¿Cómo vas a hacer que la figura que tienes enfrente, una mujer, una persona, la conviertas en figuras puramente geométricas? Entonces, para mí fue un gran reto y yo lo veía y yo escuchaba las historias que hay detrás justamente de pintores tan excelentes en su técnica, se fueron a ese lado a experimentar, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con que decían que sí, el arte era un primer paso para trascender, pero si querías ir más allá, podías irte a lo geométrico. Y por eso varios artistas se fueron a lo geométrico y luego de ahí seguía una ciencia, ¿no? Entonces, son muchas cosas, pero sí es totalmente diferente el ver una pieza artística
artística a intentar hacerla. Porque tú puedes ver que son cuadritos fácil, ay, qué fea mona de las señoritas de Aviñón, me parece, o varias pinturas cubistas y dices, ay, pues esto que se ve bien feo, no encaja conmigo, no encaja con mi contexto, pero ¿qué hay detrás de? ¿No? ¿Por qué surge? ¿Por qué varios artistas tan canónicos y tan expertos en las técnicas se fueron para allá? Sí, y por ejemplo, yo de lo que investigué, yo tengo como dos pensamientos con el cubismo. O sea, uno es más como que también resuena por sacrificar como el realismo, o sea, de llegar a lo mejor de un hartazgo de pintar todo de manera realista y así, y quererle dar su propio significado, sus propias formas, ser un poco más irreverentes en la composición. Habla de que supera las ideas del impresionismo, o sea, de que ya, o sea, no solo retratar las cosas como son, sino como quiero que sean, no sé. Pero, por ejemplo, mi otro pensamiento, a mí particularmente no me encanta el cubismo, o sea, yo soy más de ondas y naturaleza. O sea, me hace más, me resuena más por incluso mi personalidad. Pero si ustedes dicen, y estas pinturas de Picasso, este vato, este cuate, nada relevante, compa, es del Pablito pues a mí que no, o sea, no son tan estéticas o no me llaman tanto. Lo que tú dices, eso de hacer arte, o sea, no es lo mismo contemplarlo que componerlo. Fíjense que yo creo que el mismo cubismo puede tener su evolución o su introducción en hacer logos. Porque esos son los logos, es simplificar información de manera que esté más sintética en la composición. No sé si me esté a lo mejor simplificando un montón esta corriente, pero yo siento que sobre todo con la oportunidad que he tenido de trabajar con diseñadores, o sea, como que es muy difícil traducir información de un medio a otro. Y es lo que, por ejemplo, puede ser el cubismo. Y en el caso de los logos, o sea, no solo eso, simplificarlo y seguir dando esa impresión a pesar de que no es la representación exacta de lo que estás comunicando. Entonces, a mí no me sorprendería pensar que hay una conexión entre el retratar ya no solo las cosas de manera exacta, sino ya irlas traduciendo a otros medios, a otro tipo de líneas, a figuras geométricas y esto, porque yo siento que es el mismo proceso para hacer logos. Y por eso no todos los logos pegan, o sea, porque es un proceso complejo. Me gusta mucho tu enlace, pero también se me hace interesante. El cubismo era como exhibir de una manera discreta a lo mejor la prostitución, ¿no? Entonces era como algo que a lo mejor es cotidiano, algo que a simple vista podría ser vulgar, simple, hablando de un logo, ¿cómo le vas a dar ese toque para que pase desapercibida esa intención y que le des otra, ¿no? Entonces sí me resuena mucho, pero sí se me hace increíble como, pues sí, es un retorno constante, como lo hemos dicho durante sí, todo esto. Y hablamos de nuevo de que el arte a veces busca lo sublime, lo perfecto, lo estético, pero de repente también dice, es que también existe esta otra realidad de la cual nadie está hablando. Y siempre es esa pelea. Y de hecho, de nuevo, volviendo a millennials quejándose en internet, todo está como discurso de que haya representación, de que lo que yo vea en la pantalla me represente, de que no solo sean vidas o personajes perfectos según un estereotipo de, no sé, Hollywood. Pues hay mucho polémica al respecto de que si incluir a... O sea, está forzado. O sea, pero ¿cuál es la expresión que se usa? Como... que incluyan a las personas de manera forzada, y que se ve bien forzado y que el discurso está forzado y que y bla, 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 bla. Y bueno, o sea, yo no pienso entrar en polémica en ese asunto, pero lo que quiero decir es que ese siempre ha sido el debate. O sea, incluso en estas cuestiones de arte es como, o sea, no es de nuestra generación, siempre ha sido el debate en qué representamos, lo sublime, lo estético, lo perfecto o lo grotesco o ni siquiera, o sea, o incluso a veces otras realidades que no necesariamente son menos estéticas solo porque no las compartes o no es tu sentido no de las vives. Ajá, no es tu sentido de la estética, pero eso no quiere decir que otra gente no lo encuentre bello e incluso necesario para sentir esa conexión que a lo mejor no me resuena con otras cosas. Claro, en la estética es un rollo aparte porque también había expertos en la estética que decían que los cartoon o los cartones o los dibujos, como este tipo de historietas, eran lo más grotesco que había en el mundo y pues actualmente cómics, Y los amo. Entonces, imagínense cómo cada persona tiene su perspectiva de la vida, volvemos a lo mismo, depende de sus experiencias vividas, de lo que ellos creen y de lo que tú crees también. Muy bien, me encanta que todo eso de detonó el cubismo. Debrayarnos es mi pasión. Hablemos de futurismo. Muy bien, breve script.
Fundada en Italia a principios del siglo XX, el futurismo intenta captar el ritmo, la vitalidad y la velocidad de la vida moderna. Recuerda, principios del siglo XX. En obras sumamente expresivas que finalmente o glorifican la guerra, hablan del fascismo, de la era de las máquinas, especialmente en Rusia. Pretendía expresar estos valores y revolucionando técnicas y lenguaje de literatura y artes. Es un movimiento literal orientado al futuro, a lo que viene. Sí, es que en ese momento ya se hacen un poquito más visibles. Por ejemplo, no sé en qué punto estaba, pero el desarrollo del carro o del carruaje, no, ahí discúlpenme. Sí, o sea, es que eso ya estaba, pero se empieza a ser más común. Entonces tenían como la necesidad de expresar el movimiento, lo que los representaba. O sea, si tú ves los cuadros, las pinturas o las piezas artísticas. Por aquí habrá lluvia de ideas. Del futurismo, sí, el futurismo italiano, son cosas que se ven como borrosas, pero es porque intentaron plasmar el movimiento. Y dices, o sea, porque también era un constante cambio, un constante moverse, se dan cuenta y lo intentan plasmar. Entonces, sí, aplausos por su esfuerzo. Sí, y creo que lo podemos ver mucho como, o sea, en la literatura, muchísimo, en las mismas portadas de los libros, ¿sabes? O sea, de como que estas líneas así como de cartel de Guerra Fría, no sé. O sea, y también tiene mucho que ver con que mucho de esto se utilizó incluso en publicidad, o sea, de política, o sea, habla mucho de que se usaba en el comunismo, se usaba como en el fascismo, o sea, temas así como que, con pincitas, pero para que vean que todo está conectado, o sea, y cómo incluso al día de hoy, o sea, asociamos esas formas, esas imágenes, pues con guerra, o sea, o con cambios históricos muy importantes. O sea, tiene más que ver con más cosas, como tú dices, con el movimiento, con la innovación, con la tecnología. Pero sí, o sea, yo cuando empecé como a ver de esta corriente y veía imágenes, o sea, no siento que es como la revolución industrial, o que es como de, mira, hay tecnología, pero como hasta como con cierto optimismo ves el futuro. El futuro se nos viene encima. O sea, es esa sensación casi de pánico de qué está pasando. Sí, exactamente. O sea, hay grises, o sea, no es un futuro brillante, utópico, lo que se ve ahí, o sea, es el origen de muchas distopías. Un futuro arrasador. Ajá, o sea, cuando el futuro nos encuentre, literalmente, es esa sensación de pánico incluso, o sea, y yo creo que habla mucho como de los sentimientos que tenía la gente entonces, o sea, de qué está pasando. El agobio que causaba tal vez tanto movimiento. Ajá, sí, como que eran muchas piezas moviéndose y tomando su lugar y luchando incluso por tomar ese lugar, y pues uno ahí simple mortal en medio, así de que, por favor, quiero vivir. Bájenme. Y quiero cancelar mi suscripción. Este formato llamado vida no me está convenciendo. Vivir cuesta muy caro y ni me gusta. Ni me gusta. Va. Entonces, o sea, digo, yo no sé si por fecha coincidan libros como Un Mundo Feliz o Isaac Asimov, o sea, no sé si por fecha o esas ya fueron autores que retomaron que se inspiraron en esta sensación de caos y de fin del mundo. Pero bueno, a mí me gusta mucho porque yo soy o muy optimista o muy pesimista frente al futuro. Es el yin y el yang. Vivo muchas crisis, lo siento. Muy bien, hablemos de otro. Sí, porque si no esto se va a descontrolar. Como ya no tenemos tantísimo tiempo, me voy a brincar a la Bauhaus. Bauhaus es literal una escuela, o sea, una escuela de arte fundada por el arquitecto, perdónenme si no lo sé pronunciar, Walter Gropius. Fue una escuela de diseño, arquitectura y artes aplicadas. Existió en la Alemania desde 1919 hasta el 33, cuando fue clausurada por el régimen nazi. Su espíritu está vinculado a la modernidad, a la idea de crear con rebeldía y libertad, irreverente, a la voluntad de ruptura y cambio. La función precede al diseño. Básicamente por eso tengo carrera, déjenme explicarles. O sea, el concepto de diseño industrial existe a partir de ahí, porque antes cosas como arte objeto,
Era o artesanía, o sea, lo hacían artesanos o arquitectos. En sí mismo. Ajá, o sea, era creado como artesanía o arquitectura, o sea, no existía alguien que viera como arte objeto, o sea, de un objeto funcional también puede ser estético e incluso DVD, o sea, pero sin perder la funcionalidad. Se caracteriza, por ejemplo, incluso hasta que usa los colores básicos, rojo, rojo, azul y amarillo. Sí, o sea, los colores primarios. Sí, o sea, y eso también es una declaración de intenciones. Es ya vamos a dejar de debrayarnos con colores, vamos a usar los básicos y punto. O sea, no se le ha sacado el suficiente provecho. Ajá, es como o sea, ustedes están ahí en magenta, oscuro, tinto, lo que sea, y no, retomemos lo básico. Es lo que quiere decir incluso hasta con los colores. Volvamos a lo básico, al origen de las cosas, al porqué de las cosas. Sí, claro, totalmente. Y también volvemos a lo mismo, a aplicarlo al contexto, ¿no? Porque sí, a mí me encanta la Bauhaus, sigo muchas páginas también que hablan de esa escuela, porque el hecho de que retaran lo que era antes el arte, que es un fin en sí mismo, te ayuda, la experiencia una elevación estética, espiritual. Que hay arte que sí te ayuda en eso y que es una experiencia maravillosa, pero el hecho de que cuestionen nuevamente esto y que lo hagan a su manera, vamos a hacer algo funcional, porque una chocomilera, aparte de que hace su trabajo bien, luce bien, ¿no? O que las sillas tengan algo estético y que a la vez brinden pues los inicios de la ergonomía, ¿no? Pero, por ejemplo, si no lo aplicamos al contexto, por ejemplo, hay espacios que tienen sillas de la Bauhaus para niños de 6 años en espacios universitarios. Y dices, ¿qué hacen ahí unas sillas para niños de 8 años? Si no obedecen al contexto de tu público meta, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, que recaen mucho en el contexto. Pero sí, es uno de mis favoritos. No diré que el favorito, porque mi favorito es el surrealismo, ¿verdad? Pero sí, la Bauhaus me parece un momento muy importante, volver a los inicios, pero dándole un giro importante a necesitamos cosas útiles, que no, a lo mejor no todos nos demeriten el arte, porque a lo mejor no todos tienen este acercamiento de vivir una experiencia estética envolvente que tenga un significado casi espiritual o que lo puedas traer a otro aspecto de tu vida, sino simplemente sentarte cómodo, tomarte un buen chocomil y que se vea bien, ¿no? Ajá, y que eso también es una experiencia válida. O sea, no es como que, porque también como que en el arte hay pues como un espíritu un poco clasista a veces. Como de que si la alta cultura, la baja cultura, el mundillo del arte. El mundillo del arte. O sea, el amigo hipster que todos tenemos. Y la Bauhaus no, la Bauhaus es como el arte es para el pueblo, o sea, y el arte viene del pueblo incluso. Es a mí como que de las cosas más impactantes cuando te enseñan de la Bauhaus es esta como exprimidor de naranjas, que es una cosa que, o sea, tú ves y tú dices, qué cosa, les voy a dejar la imagen por aquí, que dices, qué cosa tan más de futurista, moderno, o sea, esto es una nave espacial. El pensamiento. Pero cumple su función a la perfección, o sea, nada le sobra, o sea, todo está ahí por algo, pero es una manera, o sea, ustedes piensan en, no sé, un exprimidor de naranjas y pues seguramente pensarán en algo más tradicional, pero esta es como ¿cómo lo hacemos? O sea, abstraemos lo innecesario, se lo quitamos y cómo el resultado es una pieza de arte también, y eso no hace menos válida tu experiencia de que, pero sigue siendo para exprimir naranjas, o sea, y eso está bien, o sea, 2 por 1, o sea, y habla mucho de cómo, o sea, como que si ya lo quieres ver de una manera más espiritual, porque pues lo puedo hacer porque quiero y puedo, y es arte, y esa es básicamente la idea. Cómo, o sea, en tu vida cotidiana y en tus experiencias cotidianas tienen un valor y puedes darle un orden, o sea, se pueden enaltecer, ¿no? O sea, como enaltecer lo cotidiano sin volverlo estorboso, o sea, porque es una reacción de que todo viene de este ornamento, de que todo tenga barroco, que todo tenga ahí floritas y rosas. Dorado, y así. Pesado. Ajá, por ejemplo, o sea, todo lo que les decía de que ustedes pueden percibir como viejo un edificio si tiene estos detalles en oro, tiene un poco que ver porque creo que el oro tiene más que ver con, ahorita que hablamos del Art Deco,
con ello porque pues se encuentra mucho oro, se encuentran muchas piedras preciosas. Entonces, era como celebrar eso, pero de una manera pues un poquito falsa, ¿no? O sea, porque realmente no lo era. Y no estaba al alcance de todos. Exacto. Y la Bauhaus es como, no importa si tu realidad es esta, o sea, vívela al máximo. O sea, el simple hecho de que trataran ya temas o que sea el origen de la ergonomía, o sea, de que no porque tengas que estar en esta silla todo el día, no significa que no estés cómodo y estés a gusto con tu chocomilk. Ajá, entonces a mí al principio como que la Bauhaus no, cuando me lo explicaron, o sea, sí entendí su importancia, pero yo siempre he sido de ornamento, de que todo se vea vintage y que sea... pero con el tiempo, pues le he agarrado cariño a la Bauhaus, o sea, porque es como básicamente menos es más, ajá. El minimalismo seguro de ahí viene. Yo sí creo que como que nuestro estilo de vida como al día de hoy fue bastante influenciada por esa escuela, porque, o sea, el simple hecho de que, por ejemplo, los micrófonos tengan esta forma y aquí, o sea, viene de un desarrollo de diseño industrial, de decir cuál es la función y cómo adaptamos la forma a esa función y que sea lo más práctico óptimo posible. Y aún así es estético. Uh-huh. Entonces, ya con el tiempo como que dije, es como cuando uno dice, nací en la época equivocada y luego te acuerdas que la época que te gusta no tenía agua corriente y ni dices, derecho no, al voto. Y no podías votar, entonces dices, no, estoy bien. Me gustan los años 20 donde están, así, en películas. Desde lejitos. Me encanta por ejemplo, a mí me encanta la Edad Media, ¿no? Y los libros de Edad Media, y yo siempre es como, sí, viví en la época equivocada, y es como, o sea, hasta... morir por cortarte por... Ajá, es como morir al dar a luz. Ay, no. O sea, es que a uno se le olvida que si hubieras nacido en la Edad Media, no, seguramente no habría sido princesa, hubiera sido la de la granja, ¿no? O sea, entonces ahí es donde dices, no, estoy bien, así... En los libros, está perfecto. Sí, de lejos. De lejitos. Entonces, volviendo a la Bauhaus, o sea, es como de thank you for so much. Gracias porque gracias a eso, o sea, tengo carrera. y pues nuestro estilo de vida ya es un poco más adaptado a que, pues sí, que sea más práctico. Ahora, ya nos faltan dos. Una es, pero como ya hemos ido hablando como de muchos parteaguas, yo creo que vamos dándole más prisa para ya concluir con si los memes son arte. Surrealismo. Al igual que el Art Deco, floreció en un periodo entre guerras. Surgió del movimiento anti-art, principios del siglo XX también, pero en lugar de la sátira y el absurdo, o una reacción negativa al horror y a la inutilidad de la guerra, que fueron los temas más característicos. El surrealismo también trajo una experiencia un poco más positiva. Permite manifestar sentimientos y reclamar atención a temas sociales, externos y también análisis internos, o sea, el cómo se sienten las personas y el individuo. O sea, muchas de estas corrientes hablan de cosas que pasaban en el mundo, o sea, que si había guerra, que si había una revolución industrial, que si lo que sea. Y como que siento que es un poco más del interés, por ejemplo, por el psicoanálisis, o sea, del qué está pasando adentro. Sí, hacer visible el mundo de las ideas, ¿no? Uh-huh. Y... bueno, yo ya les dije, a mí me encanta, es con la que más me identifico. Incluso el día de hoy, bueno, desde la madrugada yo lo describo totalmente surrealista. Incluso hay artistas que dicen que México es surrealista, ¿no? Entonces, sí, lo es. México mágico. México mágico. Y artistas como Remedios Varo, como Leonora Carrington, si ustedes ven sus piezas artísticas, es un mundo de sueño, un mundo mágico, donde hay personajes tan pintorescos e interesantes, llenos de simbolismo. Entonces, me parece el hecho de que plasmen el sentimiento, porque al fin y al cabo somos seres humanos y no repercute en nosotros el contexto, ¿no? Y por eso... lo dejamos salir de una u otra manera, si no es platicando con alguien, es en un cuadro o lo que pase, ¿no? Y me parece bastante interesante cómo sus creadoras incluso a veces se percibían como brujas, ¿no? Hablando de Leonora Carrington, de Remedios Varo, y me falta otra que ahí me la pueden poner en los comentarios, que eran las tres brujas y tenían sus sesiones, pintaban y se carteaban ahí el tarot y otras cosas más. De ti.
el chismecito. Sí, y sus personajes son totalmente mágicos, esa cama volando, esas niñas con cabello corto dentro de una habitación, con una persona que parece o un animal quimera, persona que parecía de otro mundo, todo eso me parece, de cierta manera, me reconforta, ¿sabes? Como este refugio de todas estas obras magníficas que al fin puede ser un reflejo de lo que tú traes dentro, ¿no? Sí, y habla mucho de fantasía, o sea, Claro. habla mucho o sea, de realismo mágico, o sea, Ujú. pero a lo que yo voy es como, a mí me gusta mucho el surrealismo porque al final del día tiene realismo en su palabra, o sea, como refleja muchas realidades internas y el mundo de las ideas y el mundo interno, o sea, como que es esa pregunta ¿y eso es una experiencia menos real? O sea, el hablar del mundo de las emociones, ¿es menos real? ¿O qué es real? ¡Ah! ¡Somos una simulación! ¿Cuál es la pastilla que debía elegir en este punto? ¿La roja o la azul? Ya no me acuerdo. Oh, espera, ¿se traduce en ese momento en el que eliges un espagueti verde o hacer uno rojo? Súper seria. Súper mal. Pero bueno, ya hablando en serio, o sea, sí creo que, sobre todo últimamente, o sea, ustedes lo van a poder verse como reflejado con que últimamente ha habido como mucha más conversación sobre la psicología, el autoconocimiento, Mucho más el interés. ve a terapia, o la salud mental, el que sí, o sea, que no es menos válido que tu salud física, sino que es En equilibrio. Ajá, entonces yo creo que el surrealismo también es eso, el comenzar a darle voz a mundos, ideas, imágenes que son fantasía en lo estético, pero no en lo que transmiten. O que obedecen el contexto actual, pero se presentan de una manera encriptada para que aún así llegue el mensaje, ¿no? Porque te podrían decir, esto no pasa. O sea, hubo un momento aquí en México en el que pasó muchas desgracias, bueno, casi como siempre, y se hizo aún así una convocatoria de artistas que tenían que expresar lo actual, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Pero como estaban pasando puras cosas malas, ¿qué creen? Va a ser abstracto. Entonces, con líneas se expresa que te están matando, que te están secuestrando, que hay muchas cosas que siempre han pasado y que esperemos que ya no pasen. Pero sí, o sea, como también esta jugada de encriptar el mensaje para que te comuniques y que el día de mañana que se comparta esta pieza no solo quede la historia que escriben los ganadores o las personas de poder, sino que esos pequeños mensajes encriptados que de alguna manera pasaron, porque no era algo de masas, algo entendible totalmente, pero el día de mañana que esté en un museo, vayan al museo por favor, lo descubran, que no todo fue flores y muchos colores, Sí, ¿no? yo creo que es el equivalente a lanzar un mensaje en una botella, ¿no? O sea, de que sabes que lo estás lanzando al futuro y no sabes si va a pasar la prueba de la censura, del tiempo o de quién escribió la historia, pero como está protegido en esta botella, es más probable que sí llegue y que entonces uno no se quede con la primera versión de los hechos, sino que diga, sucedió esto y ese fue como el entre líneas que pudieron decir porque de otra manera pues sus voces no serían escuchadas. Claro, sí. Abran su ojo crítico, por favor. Y escúchenos en la segunda parte de este podcast porque yo quiero segunda parte. Para finalizar, expresionismo abstracto, que más o menos nos contaste al principio. Igual aquí van a ver imágenes para que se entienda un poco más, pero también, o sea, esto ya tiene más que ver con el arte moderno, surge en 1940, sobre todo en Nueva York. El expresionismo abstracto surge después de la Segunda Guerra Mundial. Habla de cómo es una respuesta a la tragedia del Holocausto, de no saber transmitir, o sea, no hay imágenes para transmitir el horror, pero hay incertidumbre, hay desolación, hay culpa, hay una desasación de identidad y habla de cómo la humanidad trata de reinterpretar eso y de digerirlo. Ajá. Entonces, todas esas veces que han visto a lo mejor una pintura que dices, no manches, mi sobrino podría hacer esto, es que habla precisamente de ese caos en el que estaba la humanidad, de que
¿quiénes somos después de haber vivido esto? O sea, ¿qué queda de nosotros? Ajá, ¿qué clase de... O sea, merecemos ser salvados, ¿sabes? O sea, los supervivientes lo merecemos. O sea, ¿qué podemos decir después de todo? O sea, creo que era tengo todo esto en mi interior, no lo sé ni siquiera procesar y colapsas en un lienzo y tómalo. O sea, es como ya ni siquiera te lo voy a dar con filtro. O sea, no te puedo dar el filtro de Instagram. Es como tómalo. O ya sea, no puedo. Ya no puedo, toma. Yo cuando me enteré de esto, o sea, porque yo era de las primeras que hacían, como que no es mi trip. Pero cuando entendí de dónde venía, o sea, que venía de este sufrimiento, híjole, sí me rompió. O sea, porque sí dije... No podía ser bonito. No, y ahí es donde ya dices, ¿cuál tenía que ser tu estado emocional, social, con tu familia para que esto es lo que puedes entregar? O sea, qué fuerte, o sea... Sí, estoy entrando en otra crisis en este momento. Pero ya vamos a acabar, entonces ya es momento de me voy a ir a mi casa pensando muchas cosas. Entonces, o sea, como que uno... como que aprende a mirar con compasión a los artistas. O sea, no, de nuevo, es este mensaje de la botella que llega. O sea, porque yo puedo imaginar que después de semejante tragedia mundial, cada historiador, cada gobierno, cada país retrata esta historia como según su perspectiva y también incluso pensando bien, o sea, ¿cómo hacemos esto más digerible cómo le damos esperanza a los que quedan, ¿no? O sea, incluso si lo quieres ver de una manera positiva, sin teorías de conspiración. ¿Cómo hacemos que vuelvan al trabajo? Ajá, entonces llega esta como a lo mejor narrativa de, bueno, vamos a venderles una narrativa un poquito más positiva para que perdure, ¿no? Pero entonces llegan estos artistas queriendo hacer válido también su sufrimiento, o sea, es como ok, sí, o sea, vamos viendo de qué manera salimos adelante, pero que quede patente que estamos destruidos, o sea, que estamos mal y que eso también no se puede solo olvidar y dejar pasar, o sea, es como un monumento a lo que estaban viviendo colectivamente y para que no se perdiera la historia, para que personas como yo dijeran, no. O sea, y con la esperanza ahí de que quien conoce la historia no la repita, ¿no? O sea, de otra manera estás condenado a ello. Claro. La esperanza vaga. Ojalá entendiéramos, pero pues no sé, de nuevo, o peco de muy positiva o de optimista, o no. Entonces, para no terminar con este tinte tan existencial, tan sombrío, vamos a una contraparte enorme. Los memes, o sea, ¿cómo pasamos de un impresionismo a... Digo, esto fue hace muchos años, pues, pero el internet cambió todo y la manera en que lo comunicamos. Y hoy en día, o sea, de hecho, alguna vez unos tíos hicieron un experimento que era tener una conversación por 1 hora sin sacar el celular. Pero no tanto como de que el celular no te distraiga, sino que no uses el celular como referencia. O sea, que es como de, es que el otro día vi una imagen, es que el otro día vi un video. No podías, tenías que tener una conversación larga y sostenida por 1 hora sin usar el celular de referencia. Y normalmente uno sataniza el celular en cuanto a, es que te aleja de tus seres queridos y así, ¿no? Pero esto era más un experimento de cómo no somos capaces ya de expresarnos sin un apoyo visual, porque casi todas nuestras ideas ya vienen de ahí, o sea, entonces yo soy ciudadano del internet, o sea, a mí sí me gusta, pues estamos aquí, literalmente, pero sí entiendo, o sea, sí encuentro muy fascinante cómo ha cambiado y qué tanto, de nuevo, estamos yendo muy lejos. Debemos regresar un par de pasitos. Entonces, bueno, lo que yo quiero llevándote pregunta, o sea, que ya más o menos dimos el spoiler, pero ¿los memes son cultura o no son cultura? Bueno, para mí los memes son una parte muy importante de mi vida porque, en primer lugar, bueno, existen muchas formas de narraciones, ¿no? Las lógicas, alógicas y las ilógicas, ¿no? Entonces, dentro de ellas están las que están hechas para las masas, que son totalmente digeribles, totalmente entendibles por todos y que todos quieren consumir, que ahí para mí entra el meme, es un tipo de narración. Es digerible para todos y que si a lo mejor tú no entiendes algo de deporte o que a lo mejor tú no entiendes algo de gobierno o política, tú ves un meme y lo entiendes. O por ejemplo lo laboral, a lo mejor tú no conoces tus derechos como colaborador de una empresa, pero tú ves un meme donde te dices que, ¿qué crees? Te tienen que pagar las horas extras y te lo aprendes por un meme de unos changuitos de peluche. O sea, así lo digieres totalmente. Entonces me parece un medio que si es utilizado de la manera apropiada, que puede mover mucho porque es para las masas. Que hay
otro tipo de narraciones que obedecen a otro tipo de perfiles y mercados, ¿no? Un poquito más especializados. Pero sí utilicen, incluso hay marcas muy reconocidas que utilizan el meme para vender su producto. Y eso se hace viral, ¿no? Que el tío no sé qué, que así les llaman a veces a las marcas. El tío Netflix. El tío Netflix, el tío Top, no sé si vaya a haber un tío así. Que publican memes así que resaltan a lo mejor su valor agregado, algo que pasó, que se puede viralizar o se viralizó. Entonces sí, yo creo que los memes tienen un poder de mover a la gente y de hacerlos entender muchas cosas. Y eso también ha sido el arte en muchas ocasiones. Entonces considero que a lo mejor ahorita puede sonar algo muy descabellado, pero ¿qué pasará en un futuro? Sí, o sea, yo en mis trips, porque no hay otra manera de llamarlos, o sea, no sé, si en 200 años vienen los aliens y encuentran este colectivo de expresiones artísticas, meterán en el mismo paquete a los memes, porque finalmente son una expresión de los tiempos en los que viven. Para más recomendaciones, hay una chava en internet española, se llama Ter, y habla mucho... ¡Uy, amo Ter! Ya tenemos otra cosa en común. La amo, y habla mucho de performance, de alta... también, pareja del año. Chef Kisses. Y su gatita Mico. Ya sí, pero bueno. Muy bien. En otro podcast vamos a dedicarnos solo a analizar a estos youtubers. Habla mucho de cómo para ella no hay tanta diferencia entre alta y baja cultura. Ella los mezcla, o sea, sin ninguna distinción. Y te arroja una riqueza totalmente diferente, pero amplia. Ajá, y muy justificada. O sea, ¿qué dices tú? Es que sí, todo es cuestión de narrativa. Entonces, yo quería terminar con esto porque aunque a lo mejor suena un poco loco, o sea, yo como que siento que en general de esta conversación me quedo como que todo es cuestión de narrativa. Que en realidad el contexto nos define y definimos al contexto. Y que pues si eres mundo ciudadano en el internet y sobre todo si te dedicas a arte, diseño y así, o sea, nutre mucho aprender de todo esto, ver cómo el mismo contexto también nos sigue condicionando a lo que generamos en el internet, generamos en nuestro día a día y nos comunicamos incluso. Y ya sea si eres maestro, si eres un profesionista, es como si eres de una generación que a lo mejor no está tan familiarizada con ello, o si eres de esta generación, pues también cuestiónalo, o sea, no solo lo des por sentado, sino que veas un poquito de dónde viene y escuches a un par de locas hablar de ello, pero a 2 brujas nos falta la 3ª bruja. Sí. Lo descubriremos. Estamos abiertos a cast. Sí. Haremos audiciones. Y solo eso, o sea, yo creo que, o sea, como para darle, esas son mis conclusiones, pues, o sea, la historia la escriben los vencedores. No, bueno, pero sí como entender un poco de dónde venimos y cómo eso condiciona todo, o sea, en este contexto en particular, las artes, el diseño, el contenido y cómo podemos solo estar ahí y dejarnos llevar. O proponer algo. O proponer, ajá, exactamente, ser de nuevo, quieres ser parte del movimiento que recuerda el pasado, que te hace, ¿vale? Recordemos lo que nos traía paz y felicidad, o el que también irrumpe y o una mezcla propone, de los dos. O una mezcla de los dos. Sí, claro, totalmente. Tenemos cabello ondulado como Arnúa, pero estamos en un podcast en internet. A ver, ahí, the best of both worlds, básicamente. ¿Cuáles son tus conclusiones? Pues tengo muchas cosas en la cabeza, me encantó. Estoy cuestionando todo. Sí, en este momento ya no sé nada. Solo sé que no sé nada. Corte. Solo existe. No, es que me parece una herramienta. Todo en esta vida puede servirte para tu bien o para tu mal. Y el chiste es tú qué decides que te haga o que te ocasione en ti. Porque creo que todos tenemos el poder, o pretendemos tenerlo, de utilizar las herramientas o no utilizarlas, o que algo que haya que nos afecte o que no nos afecte, ¿no? O dejar que te utilicen. También. Entonces, sí es bien importante que nosotros empecemos en primer lugar a cuestionarnos y a cuestionar todo lo que nos rodea, no en son de pelea, ¿ok? No sean perruchos, sino como desarrolla tus propios conceptos y ve si obedece la teoría que hay para ti o todo lo que te rodea, si te ayuda en tu vida y pues sé parte de un mundo y a mí me gustaría que fuéramos todos personas activas que proponen. Habrá otras que se dejen llevar y también está bien, pero ¿cómo te hace sentir a ti, no? Que incluso si eres una persona como llevadera, por decirlo así, que sea, o sea, incluso las personas que escuchan tienen que ser una escucha activa. O sea, no puedes solo estar oyendo o sea, que si participas como audiencia, sea una participación, ¿no? O sea, que sea sé lo que está pasando o pongo atención o
no me van a ver la cara, no lo sé. Sí. Y en el mejor de los casos, pues poner tu granito de arena, ¿no? O sea, ser un ciudadano activo del internet, de las artes, de tu vida, de lo que te resuene a ti, Sí, básicamente. Claro. Y pues nada, nos pueden encontrar. ¿Quieres compartir tus redes, Nora? ¿Tienes redes que...? Sí tengo, pero la verdad no me acuerdo cómo se llaman, lo siento mucho. Bueno, las dejaremos por aquí en ese caso. A Top Learning, recuerden que están en todos lados como Top Learning Oficial en su mayoría. En Twitter es Top Learning ORG, salvo algunas excepciones, pero pueden encontrarlas como Top Learning Oficial en general. Nos vemos la siguiente semana. Ya descubrirán quién estará la siguiente semana. Dejen en los comentarios qué les gustó más, si alguna corriente les gusta más que otra. ¿Con cuál se sienten identificados? Ajá, si alguien tiene un test de BuzzFeed de cuál corriente artística eres, adelante. Si quisieran escuchar un poco más de este tipo de contenido, nosotras encantadas aquí de hacer análisis de youtubers. Y en general de debrayar. Sí, eso es mi pasión. Y pues nada, nos vemos. Chao. Chao.